Hola, bueno, bienvenidos a todos. Estamos en mi podcast, en mi primer capítulo, así que estoy un poco nerviosa. Capítulo o episodio, no sé todavía. Hoy tenemos a un invitado muy especial. Ya saben que este podcast es de entrevistas, así que hoy estamos con Francisco González Taguas. Él es naturalista de campo y observador de aves. Trabajó muchos años en la ONG Aves Argentinas y actualmente está trabajando en la Administración de Parques Nacionales como vocal del directorio en representación del Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación. Bastante largo el título. También trabajó como editor y corrector en la industria editorial y ahora tiene su propia guía de aves de la provincia de Buenos Aires que hizo junto a Tito Naroski, que es un gran ornitólogo, seguramente muchos lo van a conocer, que también es autor de la guía que todo observador de aves tiene, que es la guía de identificación de aves de Argentina y Uruguay. Hola Fran, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Connie? ¿Todo bien? Bien, después de la presentación hiper larga, vamos a arrancar preguntándote algo que a mí me interesa saber y seguramente los que estén escuchando también, que es ¿por qué elegiste las aves? ¿O las aves te eligieron? Bueno, la verdad que no sé si las elegí o me eligieron, o seguramente las dos cosas, ¿no? De chiquito siempre fui bichero. Me gustaban mucho las arañas, los peces, los animales en general. Eh, También cazaba pajaritos, ¿no? En jaula, tenía con trampera, tenía pajaritos en jaulas, cabecitas negras, canarios, jilgueros. Y también con aire comprimido, más de grande, muchas vacaciones en el campo, andaba por ahí en la naturaleza y me atraía eso, ¿no? Hacía mucho campamento scout, me gustaba mucho la vida al aire libre. Y después ya de grande, como a los 25, bueno, me encontré con una persona, el padre de una amiga, que miraba pájaros y en alguna vacación con amigos en su casa en la costa, nos invitó a mirar pájaros y bueno, y de todo el grupo yo fui el que se enganchó y así acompañándolo a él a la reserva ecológica, bueno, ahí ya me metí en el mundo de los pájaros y encontré un hobby lindo, ¿no? Pero ya creo que la naturaleza un poco me había picado desde Mm, más chico, ¿no? claro. Sí, medio, estaba pensando, un poco polémico, pero pasa mucho más de lo que uno cree, ¿no? Eso de pasarte. Sí, pasa mucho más de lo que uno cree y no es algo que yo repudie tanto. A veces me peleo con gente, pero es mucho más fácil llegarle a un chico con un mensaje conservacionista, a un chico que está en contacto con la naturaleza, ¿no? Mm, Que conoce las especies, que no le tiene miedo, que a un chico de ciudad que está totalmente desconectado. De hecho, en el libro Los que se van de Juan Carlos Chévez, él en uno de los capítulos del tomo 1, cuando habla de los problemas de conservación, dice que a él tampoco le parece tan condenable el tema de La Gomera, que puede ser un acercamiento a la naturaleza, primero de bajo impacto ambiental en muchos casos, y segundo que tal vez puede ser más efectivo que el desconocimiento total, ¿no? Y el estar mm, de espaldas a la naturaleza. Hoy cada vez es menos común, pero ese menos común tiene una causa que no sé si es tan buena, que es que muchas personas tienen menos acceso a lugares naturales o periurbanos, ¿no? total, Como que viven en grandes ciudades. Entonces el punto de partida es más complejo, diría yo. claro. Quizás es más peligroso el desconocimiento total que un niño Y si uno cazando lo mide en pájaros. escala, Mm, los pájaros que pueden matar chicos con gomera, me parece que deben ser muchos menos que los que causa el desmonte al que sí, no le damos bola. Eh, ni hablar. no sé, me parece que son problemas de distinta índole. Y digo, y es cierto que muchísimos de los naturalistas, no sé los más jóvenes de ahora, pero los de mi edad o un poco más, han arrancado por ese camino, ¿no? Bueno, interesante. Justamente yo tengo un Instagram que es mi tienda Eco, en el que hice una pregunta que dije, ¿qué les gustaría preguntarle a alguien que sabe mucho de aves? Y una pregunta que se repitió bastante fue,
¿cómo hiciste para saber mucho de aves? Que bueno, un poco ya dijiste cómo empezaste, pero está bueno, o sea, vos conocés mucho, has viajado por el país. Sí, a ver, dos caminos. Uno, leyendo mucho, Mm, ¿no? Como yo cuando daba clases de cursos de observación de aves, llévense la guía al baño todo el tiempo y tengan la guía en el baño y léanla y mírenla. Y así me ha pasado de saber identificar por fotos especies que nunca había visto, pero bueno, la conocía de haber visto la foto, en el dibujito y después salir al campo, ¿no? Salir al campo a mirar pájaros, salir mucho al campo, o sea, no, una cosa no reemplaza a la otra, pero bueno, nada, ahí vas como aprendiendo, mm, es dedicándole muchas horas de hobby, en mi caso mucho de autosuficiencia, no hice cursos, no estudié, salvo más de grande, alguna carrera en la Escuela Argentina de Naturalistas, pero nada, dedicándole mucho tiempo y cabeza que para lo que no tengo espacio para otras cosas, pero para nombres de especies o detalles o cosas de las aves, bueno, para eso sí le hago lugar. Básicamente es eso, es estudiar, paciencia, salir al campo, hablar mucho, me gusta hablar mucho de pájaros, eso me rinde mucho, por ahora mucho por chat, por WhatsApp, pero con amigos, cuando trabajaba en Aves Argentinas, nos colgábamos hablando con gente que venía en mi escritorio, en viajes, hablar mucho de pájaros, eh, también me ayudó. Sí, a veces pasa que te preguntan algo y decís, o empezás a explicar y decís, pará, en realidad no lo sé también, voy a buscar la info. Exacto, sí, 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 Mm, eso, tener muchas guías es otro de los hobbies, ¿no? Guías de diferentes países, entonces cuando alguien te pregunta, se va a Europa y dice, ¿qué es esto que saqué? Y vos no tenés ni idea porque no estuviste ahí nunca, pero bueno, vas buscando. Pero sí, me di cuenta que me gusta mucho hablar de pájaros con mm, amigos que se van de viaje, ¿no? Con mis amigos, no sé, Gonza, Gaby, se van de, ¿y qué viste, Gonza? ¿Y che, a dónde fuiste? ¿Está sí, bueno el total. lugar? ¿Qué hay? ¿Cómo es? Con Danilo, no sé, con gente con la que, sobre todo en los últimos años, me gusta mucho preguntar eso, ¿viste? Esas Mm. cosas. Bueno, después otra pregunta que me hizo bastante la gente, aunque, aunque no lo creas, creo que debe ser por la época también, y me interesó, ahora vamos a ver por qué, pero la pregunta es, ¿por qué cantan a la noche los pájaros, ciertos pájaros? Y si es debido al cambio climático. Y creo que ya sé por dónde va la respuesta y creo que tiene que ver con el impacto de la humanidad en las aves, pero bueno, a ver. Mira, es una pregunta que varias veces busqué. Lo que pasa es que no está del todo, no sé si tiene sustento científico, Mm, pero sí hay como mucha inclinación a pensar que puede ser eso. Primero que exacto, hay un sesgo ahí en la pregunta que tiene que ver con la época, ¿no? sí, Eh, que cuando llega la primavera, o sea, esta época, los bichos empiezan a cantar más. Hoy llegaba a casa y era de nochecita y estaban cantando a full los zorzales. Eh, Después hay otro sesgo que creo que es que la gente, y sobre todo seguramente la gente que te sigue a vos en Instagram, que debe tener como ciertas sensibilidades ambientales y por la naturaleza, mm, está más atenta a eso que antes. mm, Hay más gente atenta a los pájaros, gente observando más, escuchando más, y eso es una diferencia. Después, lo otro que creo que pasó es que el zorzal es una especie que sus poblaciones en los ámbitos urbanos y periurbanos han aumentado en los últimos tiempos. Y tiene un canto muy distintivo y que llama mucho la atención. Eh, entonces me parece que ha habido un cambio ahí en las poblaciones de zorzales que también se han adaptado mucho a especies exóticas, al ligustro, a especies que se pueden encontrar en los barrios. Y entonces, digo, yo hago una relación con cuando yo era chico, el jardín de mi casa, donde yo estaba todo el tiempo tratando de cazar pájaros, y el zorzal era medio una rareza, y hoy es uno de los bichos más comunes en lo de mis padres. Y la última, que es como suponías vos, mm. y es como una de las explicaciones que tiene que ver, es con que hemos iluminado muchos más las calles, ¿no? Y eso un poco le cambia el reloj a las aves.
y hace que canten en horarios más extendidos, ¿no? Como que, sobre todo las luces LED. El otro día una vecina decía, "Buah, parece que es de día", Sí, y capaz que no está tan no, bueno que sea de no, día, no. porque el día y la noche están, tienen un porqué. Va, no sé si es un porqué, pero digo, son el día y la noche, ¿no? No Sí, sé ya si está bien que estamos, sea siempre de día. hemos evolucionado con Exacto. eso. Exacto. Y lo otro que escuché alguna vez de algún biólogo, de algún paper que leí, que durante el día hay mucho ruido en las ciudades, ¿no? Entonces, como que el momento de silencio en que las aves por ahí necesitan conectarse un poco más es a la madrugada o más a la noche. Y bueno, entonces tienen que poner su energía en cantar en esos Total. horarios. Sí, la misma estrategia de los anfibios, los sapos que cantan de noche, ponele. Exacto. Bueno, ya me estuviste contando cómo te acercaste a las aves, a este grupo de animales tan diverso y tan amplio, pero ahora yo quiero saber un poco más por qué a vos te parece que es importante para la diversidad, para la biodiversidad y también para nosotros como humanos. Pero para eso vamos a ver una teoría medio flashera. Y antes que nada voy a aclarar, por si hay algún científico escuchando, que esto es un podcast que invita también a reflexionar y a la imaginación de nuestros invitados, así que vamos a estar inventando teorías que no tienen mucho sustento y si alguien quiere proponer alguna teoría más factible también puede proponerla, pero la idea siempre es comprender un poco más de la importancia de diferentes grupos de animales, de plantas, quizás de hongos en algún futuro, para el funcionamiento de la Tierra y en nuestras vidas también, ¿por qué no? Y entonces la situación hipotética, Fran, es que la NASA, en una de sus expediciones al espacio que hacen, que van a Marte, por ejemplo, traen una bacteria a la Tierra para estudiarla y esa bacteria resulta que produce una toxina que afecta solamente a aves, pero a las aves de todos los grupos. Y entonces de un día para el otro, chau, se extinguieron. Y a ver, ¿qué pasaría para vos? Es una pregunta súper amplia, pero bueno, vamos a ver qué se te ocurre. Bueno, en principio me produciría desesperación. Vamos a estar en Sí. problemas, ¿no? Eh, desde lo más egoísta, me quedo sin hobby, casi que sin trabajo también. Y desde lo más general se nos va a complicar vivir a las personas, ¿no? Desde lo biológico, bueno, a muchos biólogos no les gusta que hable de servicios ecosistémicos, porque Mm, no es que las aves nos dan un servicio a nosotros como el gas o el agua, sino que nada, son procesos de los cuales nosotros nos aprovechamos de alguna manera o nos sirven, pero imagino que procesos como la polinización que hacen muchos picaflores, eh, la dispersión de semillas, empezaríamos a tener bosques, montes, selvas menos variados. En muchos casos perderíamos muchas especies de plantas y árboles que necesitan de las aves. Sería un mundo más pobre en cuanto a lo musical, ¿no? Sin el canto de los mm, pájaros, hablábamos del canto del zorzal. Eh, si hubiese que borrar de la faz de la tierra la existencia de las aves, eh, hacia atrás, ¿no? Imaginémonos, ahora yo agrego algo a la teoría, ¿qué pasa si mm, se extinguen las aves y nos vemos obligados de alguna forma, por lo que sea, a borrar la existencia en el pasado de las aves? Bueno, tendríamos que eliminar la canción Blackbird de los Beatles, se borrarían tatuajes, se borrarían los horneros de los billetes, se borraría el cóndor de la bandera de Bolivia, pasarían un montón de cosas, digo, mm. que
que habría que hacer. Y lo mismo a futuro a partir del momento en que se extinguen todas las especies de aves, ¿no? El turismo, industrias como el turismo, bueno, si se extinguen todas las aves se van a extinguir también las gallinas, o sea que los huevos dejarían de existir, eso sería bastante catastrófico en cuanto a lo alimenticio, ¿no? Pensemos todas las comidas que llevan huevo como uno de sus ingredientes, casi todas las masas, por decir de una forma. Que no te escuchen los Así veganos. que sí. No, No, bueno, pero pero sí, también sí, total. la comunidad ovo-lacto-vegetariana también vería reducida en gran parte de su dieta. Así que, nada, vamos a estar en un problema grave si se extinguen de repente todas las aves, en múltiples factores, ¿no? No creo, Mm, digo, que tengamos mucho futuro como especie. mm, Siempre está esa teoría, ¿no? De que qué pasa si en un avión vos sacás una tuerca, ¿no? Un tornillo de un ala y probablemente no pase nada en un avión, no se cae. Si sacás 10 tornillos, el sistema está hecho para que el avión siga andando. De hecho, pueden andar los aviones sin un motor, pero ya cuando sacás, ¿no? Muchos tornillos, muchas piezas, bueno, se cae la nave. Y saber cuál de esas piezas es la que verdaderamente fue la gota que rebalsó el vaso es difícil. Entonces, capaz que si se extingue una especie, no pasa mm, nada. Capaz si se extinguen dos, pasa un montón. Y capaz si se extinguen 100, es un cataclismo. Y se extinguen todas, es lo peor. Y capaz que se mm, extingue una sola y estamos en problemas, igual, digo. sí. eh, por alguna cuestión, ¿no? No sé, qué sé yo, pienso también en la principal causa de muerte de personas en el mundo son los mosquitos y las enfermedades que transmiten, la malaria. Imaginémonos todos los mosquitos, más que habría sin todos los tiránidos que se alimentan de mosquitos, ¿no? Así que ahí ya tenés. No, creo que no Todo, vamos a todo en durar contra. mucho en ese escenario. Sí, 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 sí. sí, sí. Sí, lo Bueno, mismo aplica para otros grupos, ¿no? Pero bueno, exacto. Pero no me spoilees el Dios, podcast. exacto. Sí, sí, justamente las aves son un grupo muy diverso y tienen como millones de factores en los que cumplen su rol, ¿no? Ecosistémico. O servicio, sí, a veces es medio feo decir servicio, pero bueno, Mm. dependemos de los ecosistemas, eso no lo podemos negar. También Sí, me... y Sí, no, y yo creo que además las aves tienen, desde el punto de vista esto, de hacernos dar cuenta de las cosas, al ser un grupo conocido, estudiado, fácil de ver, eh, ¿no? Tienen otro rol en lo que es la educación ambiental, por ejemplo, o esto. No hay muchos lo cultural, hobbies. sí, El, lo ot- que el- decía. el otro podría ser la jardinería, ¿no? Mm, Pero, por ejemplo, en cuanto a disfrute de especies silvestres en libertad, no hay tantos grupos que muevan tanta cantidad de gente o que sean el ingreso a la conservación o al naturalismo para tanta cantidad de gente, ¿no? La observación de plantas silvestres, de hongos, de peces, que sea así como una actividad contemplativa, ¿no? Porque la pesca podría, si no, hacerle contrapeso, pero una actividad contemplativa de especies silvestres y la observación de aves es como la madre de todas ellas, porque bueno, las aves tienen con qué también para eso, ¿no? sí, sí, eso iba a decir justamente, el componente cultural que decías, que están en tantos emblemas, logos, en los billetes, es como una carga. Y obviamente gente que por ahí no conoce tanto de la naturaleza, igualmente conoce las aves que están a su alrededor, en el jardín, en el patio. O cuando ve una ave rara llama la atención y sacan fotos. Y ahora te Mm. quería preguntar un poco sobre las amenazas reales que tienen las aves, ya que estamos hablando, porque estamos imaginando un escenario, pero bueno, la realidad es que sí, muchas aves están amenazadas.
Y bueno, las amenazas reales, a ver, la amenaza más grande, la que más gravita en casi todas las especies, es la pérdida de ambientes, ¿no? Mm, Las aves están súper relacionadas, la mayoría con un hábitat, con un ambiente, con un ecosistema, una ecorregión, y no se pueden trasladar a otra. Un ave de la selva misionera no se puede ir a la estepa si volteamos toda la selva misionera. Ni hablar las que están mucho más adaptadas a un hábitat específico. Las aves de los tacuarales, de Yatebó, de la selva misionera, no se pueden ir a el tacuapí o a otra caña, porque viven adentro del ajá, Yatebó. Si no están los cañaverales de Yatebó, no están. Las aves que dependen de la copa de las araucarias, como el coludito de los pinos, no se puede ir a vivir a otro árbol, al palo rosa, porque, si no, porque evolucionó con el araucaria. mm, Eh, entonces, están más complicadas las que son menos generalistas, pero todas en general, digo, o sea, están complicadas, salvo las que se adaptan más a las ciudades o a los ambientes agrícolas, así. eh, Me parece que están complicadas. La pérdida de ambiente me parece que es la madre de todos los problemas ambientales. Eh, Después, bueno, hay algunos que afectan más o menos a otras especies, qué sé yo, los conocidos ahí, los problemas ambientales son en general los mismos de siempre. El cambio climático, que al fin y al cabo lo que hace el cambio climático en gran parte es afectar los ambientes. No sé, derretimiento de glaciares, cambio en la frecuencia de lluvias, de ríos, sequías, todo eso, y trae aparejado un montón de otros problemas como incendios, eh, que, que afectan a los ambientes. La caza, el tráfico de fauna para algunas especies, y sobre todo cuando van quedando pocos individuos, y cuando se va combinando con la pérdida de ambiente, puede ser otro de los problemas, ¿no? Especies como el cardenal amarillo, que habita en un ambiente amplio de la Argentina y podríamos decir que todavía tiene ambiente. Bueno, la caza básicamente lo- lo- lo complica mucho. Eh, y básicamente son esos, digo, ahora seguro se me está mm. olvidando uno muy importante. Sí, pero Pero es, eso, ¿no? Y el sí. desconocimiento después es como el Mm, otro gran problema, ¿no? Que lo único que hace es que no podamos ver aquellos conflictos de los que hablamos, ¿no? Si vos no sabés que hay 300 especies de aves en la ciudad, y probablemente no te molestes si se construye un edificio en Puerto Madero, en la ciudad deportiva de Boca, porque no sabés lo que hay ahí, te da lo mismo. En cambio, si lo sabés, y probablemente te conmueva mucho más, ¿no? Y ahí volvemos al principio, total. ¿no? Probablemente se sepa mucho más de la biodiversidad, sepa mucho más, no sé, si hubiese chicos que entran a cazar a ese lugar, sepan mucho más de esa biodiversidad que un chico que vive en Caballito y no fue nunca ahí. Bueno, y después de esta teoría un poco flashera y no tan flashera porque las aves enfrentan muchas amenazas que son reales, vamos a pasar ahora a saber qué se está haciendo, ¿no? Porque decimos que las aves sufren esta pérdida de ambiente, que el calentamiento global también las está dejando cada vez más a muchas especies arrinconadas, podemos decir, porque los ambientes van cambiando. Y bueno, queremos saber ahora qué se está haciendo para disminuir un poco estas amenazas y qué pensás vos que falta que se haga. Uh, eh, bueno, yo Es creo que mucho, por falta lo un menos. montón. Ah, bueno. Yo creo que falta un montón. Creo que lo que sí ha cambiado es que hay más conciencia sobre estos temas en general, ¿no? Falta que capaz esa conciencia llegue más a
a las clases políticas y a las clases empresariales, y que nos cuestionemos algunas formas de consumo y de vida y de cómo nos relacionamos con el ambiente. Pero hay más conciencia que hace 20, 30, 10 años, eso está claro, y como punto de partida es innegable. No sé si es tarde o qué, pero hay más, digo, o sea, en la observación de aves, que es el mundo que más conozco, hay cada vez más gente que mira pájaros. Eso es un hecho indiscutible. Y sea por moda o por lo que sea, nadie que yo conozca que mira pájaros le es indiferente que haya menos aves o menos ambiente para verlas, ¿no? Eh, eso es un punto de partida. Después, ¿qué se está haciendo? Bueno, depende del lugar, el lugar del mundo, el lugar del país. Se hace más, menos. Hay que recordar que la constitución de nuestro país dice que los recursos naturales son propiedad de las provincias. Entonces, digo, es muy variable según qué provincia. Hay provincias más proactivas, provincias que mucho menos. Eh, Después depende mucho del país. Nada, es variable. Yo creo que estamos en un buen camino. No sé si a una buena velocidad, la velocidad que nos gustaría, o que a mí me gustaría, pero estamos, ¿no? Lo otro que me parece es que para algunos temas, como por ejemplo el tráfico de fauna o la caza, hay cada vez menos, ¿no? Me parece que ya son cosas que están en desuso. Es como fumar. Ya no se usa fumar y ya no se fuma en un montón de lados y está mal visto, y nos parece horrible que alguien fume adentro de un avión. O sea, no horrible, nos parece absurdo. Y lo mismo nos choca cuando vemos a alguien, qué sé yo, tirando una lata de coca o de gaseosa al costado en la calle. Ya nos choca. Y lo mismo empieza a pasar así. Hoy, ¿no?, un vecino nos pone tramperas en un árbol en la vereda, así nomás, digo, sin que otro vecino le diga algo o lo mire mal. Ya hace poquito, no sé, Aerolíneas Argentinas sacó una disposición que no se pueden llevar en los aviones trofeos de caza, cabezas de los animales Sí, que se cazan. Ya está, es medio de otra época eso, ¿no? Se puede seguir cazando, e incluso la caza es una herramienta muy útil para el control de especies exóticas, digo, pero eso, lucirlo, ir en el avión con tu cabeza de ciervo o de tigre o lo que sea, todo contento, y ya no sos vos un sos más capo. ídolo como era antes, capaz, ¿no? Mm, Alguien va a tu casa y si vos tenés un ciervo colgado en la pared, probablemente no te feliciten todos tus amigos que van, ni los hijos de todos tus amigos. Probablemente muchos te miren de reojo, ¿no? Ya se empiezan a cuestionar esas cosas. Eh, Así que bueno, después en cuanto a la conservación de los ambientes, me parece que bueno, hay cosas que empiezan a cambiar, ¿no? Me parece que tener un área protegida ya para las provincias, para municipios, empieza a ser una necesidad, empieza a ser un bien visto, ¿no? En términos de atractivo para las ciudades, atractivos turísticos. Hace 20 años, eh, siempre cada vez que se incendiaba la Reserva Ecológica Costanera Sur, era ¿no? Uy, la quieren quemar con fines inmobiliarios, qué sé yo. Hoy ya nadie desconfía en que esa reserva va a seguir estando. Ya está mm, instaladísima, van miles y miles de personas. El peligro ahora pasa al lado de la reserva, ¿no? En terrenos que no son sí, reserva, digo. Ahí se fue todo. La presión inmobiliaria no dejó de estar. Pero incluso la reserva ecológica le sirve al negocio inmobiliario, digo. O sea, el tipo que compró un departamento en Puerto de Madero frente a la reserva ecológica, si ahora le ponen otro edificio, va a putear. Entonces, nada, me parece que ahí hay un avance. La conservación privada me parece que también avanzó mucho, ¿no? Las reservas privadas, empresas que deciden conservar porque, bueno, les sirve en términos
de compensación de emisiones o les sirve porque ven ahí otra industria turística. Me parece que el turismo de naturaleza, que es un poco también a lo que me dedico últimamente, creció muchísimo y se empieza eso a valorar. También un poco arrastrado por un déficit de naturaleza, ¿no? Que se dice a veces. Estamos tan enfrascados en ciudades donde es difícil acceder a la naturaleza que ni bien tenemos un tiempito, nos queremos ir a un lugar agreste que encima son más difíciles de conseguir y cotizan más. Pero bueno, el turismo ahí de naturaleza es algo que sobre todo ahora en la pandemia nos hemos dado cuenta de lo necesario que es, ¿no? Estar en lugares al aire libre. Eh, digo, va a ser cada vez también peor visto irse, no sé, de vacaciones y que pasarse 6 días en un casino. La gente no lo va a buscar como antes, o quedarse todo el día encerrado en un hotel, en una ciudad. Y bueno, se van a buscar lugares naturales y eso va a hacer que también se pongan en valor esos lugares, ¿no? Sí, total. Así que bueno, yo creo que están cambiando muchas cosas. No sé si Me lo puedo medir gustan, en qué se está haciendo o en qué no. okay, me gustan esas predicciones de que ya va a estar mal visto. Espero que sí. Espero, no sé, Sí, sí, espero que sí. A sí. ver, lo estamos viendo, digo, con el vaciamiento de la ciudad, de oficinas, ¿no? Y estamos Ujú, descubriendo que hay otra vida posible, a otros ritmos de vida, no sé. Esperemos, qué sé yo. sí. Es medio capaz inocente. Me parecen esos pensamientos de principio de la pandemia que todos vamos a salir mejores y buenas personas y capaz no pasa, ¿no? Bueno, pero vos específicamente laburás en este tema, digamos. Vos, ¿qué haces para Sí, las aves? ¿Sos observador también? ¿Sos revisor de sí, IBERT? ¿Que podés contar sí, a qué ver, es? yo hago todo lo que puedo, digo, lo que me da el tiempo, o sea, soy divulgador, escribo, interactúo con gente, hago ciencia ciudadana, anoto todo lo que veo y eso lo subo a la web para que queden Ujú. datos disponibles para la ciencia, en Iber, en iNatural y lo que sea. Participo activamente en esas plataformas como difusor, como revisor. ¿Querés contar un Subo poquito de qué se tratan? Para por si hay alguien eh, que apenas sí, escribió. básicamente son herramientas que han surgido en los últimos años, ¿no? La ciencia ciudadana lo que hace es instar a las personas aficionadas a aportar los datos que colectan en el campo, de lo que sea, eh, porque ese caudal de información, al ser tanto, eh, tiene mucho valor, ¿no? Cuantitativo, y cualitativo muchas veces también. Un Ujú. biólogo, si quisiese tomar las horas las muestras en horas de campo que provee la ciencia ciudadana para muchas especies, debería estar 2 vidas trabajando. Entonces, nada, esos datos son muy valiosos y en otras disciplinas donde la ciudadanía participa activamente, como por ejemplo la astronomía, se han hecho descubrimientos importantísimos por parte de aficionados que están básicamente todo el día mirando al cielo y desde su casa y no tienen que pagar la hora de telescopio como capaz tiene que hacer un astrónomo. Así que bueno, nada, son instancias de participación que me parecen sanas, me parece que la observación de aves los últimos años fue mutando a algo más lindo. Antes era una actividad más de ornitólogos, ¿no? Donde el Competitiva dato también. eh, había algo de competencia, había algo de que, bueno, el que miraba aves lo hacía porque las estudiaba, entonces como las estudiaba se guardaba el dato para algo que iba a Ujú, escribir, qué sé yo, ujú. y en el último tiempo se armó algo mucho de compartir, ¿no? No sé, abundan los chats de grupos, los avisos, las alertas, ¿no? Alguien ve algo y avisa enseguida. Antes no se avisaba, justamente. Ahora se avisa enseguida para que todos lo puedan ver, Claro, y se dan situaciones lindas. Me parece que más lindo. eso a mí me gusta mucho, ¿no? Como la observación de aves ha cambiado hacia algo más, desde una disciplina más de lo científico
con por ahí sus vicios de la ciencia antes también, que no es lo mismo la ciencia ahora, donde es mucho más colaborativa, ¿no? Hay cosas como la ciencia abierta, los datos abiertos, todo esto es algo nuevo también para la ciencia, que se ha dado cuenta que esto, compartir información es más fructífero que guardársela y estar escondido en un gabinete. Sí. Eso cuando pasó al hobby, a la disciplina, se dio también algo muy lindo, ¿no? Y que hace que cada vez haya más gente que la practica, ¿no? Así que bueno, y después hago, qué sé yo, las cosas que hace todo el mundo de difundir las plantas nativas, de tener una militancia Que hace conservacionista. todo el mundo. Bueno, hoy, Ojalá lo hiciera todo. exacto. Y Pero hoy sí. me toca, bueno, trabajar para generar políticas públicas de conservación o de turismo de naturaleza y bueno, tengo la suerte, digo, de poder gravitar de alguna forma en eso, ¿no? De poder Ujú. decir, no sé, eso, generar políticas públicas reales, tangibles, para que tengamos un país más amigable con la biodiversidad, desde el turismo o desde las áreas protegidas en la administración de parques nacionales. Y volviendo a lo que vos decías, ¿no? De observar aves, yo ya te iba a preguntar si crees que contribuye a conservarlas, pero creo que ya me respondiste un poco, ¿no? Como observarlas también es Sí, importante. sí, sí, a ver, primero porque es eso, ¿viste? El día que no las observemos más, vamos a poder darnos cuenta de que algo está mal. Mm. Eh, y segundo, bueno, por este mantra ya casi cliché que tenemos, pero que está buenísimo, que es que no se cuida lo que no se quiere y no se quiere lo que no se conoce, ¿no? Eh, pero sí, Sí. yo digo, viste, eh, es más posible que te roben un auto si vos lo dejás abandonado en un lugar donde nadie lo ve y nadie te va a avisar, que si lo dejás en una avenida donde pasa todo el mundo, ¿viste? Y lo mismo pasa con las aves. Si somos muchos ahí circulando, mirando, prestando atención, es más posible de que esas aves estén cuidadas, ¿no? De que Ujú. los desmontes se han pasado en los lugares más recónditos del Chaco seco, donde nadie circula, y es más difícil que pase en Reserva Costanera Sur, donde somos muchísimos observando aves todos los fines de semana, ¿no? Eh, Nada, me parece que ahí hay algo digo, cada observador de aves de alguna forma es un ambientalista, ¿no? Y para eso me parece útil la observación de aves. Es un hobby lindo y bueno que no genera mayores daños. Total. ¿Y qué puede hacer, por ejemplo, una persona que ahora está escuchando, que por ahí todavía nunca salió a ver aves o nunca, no sé, nunca le había dado la curiosidad de ver qué hay? ¿Qué puede hacer, por ejemplo, para conservarlas o para conocerlas? Bueno, si alguien que no observe aves, lo primero es empezar a observar aves. Digo, lo primero es empezar a relacionarse, a perder ese extrañamiento con el objeto de estudio, vamos a decir, ¿no? Sí. Yo voy a Yo confesar una siempre. cosa, ya que estamos. Mi primer salida de observación fue con gente que ya sabía mucho y yo me sentí bastante avasallada. Entonces está bueno también como ir de a poco, ¿no? Porque a veces hay tantas Sí, especies de sí, aves que es difícil. sí, sí, yo siempre recomiendo empezar por el jardín de casa, ¿no? Ujú. Cualquier persona que viva en la ciudad de Buenos Aires, que tenga una plaza a 10 cuadras de su casa, 15 o cualquier persona del conurbano que tenga jardín o que tenga un parque, va a tener en su casa, en algún momento del día van a pasar 20 especies de aves, 12, 15 especies de aves, que parece poco, pero es un montón, ¿eh? Mm. Entonces, eso en la ciudad de Buenos Aires, seguramente si te escucha gente de la estepa patagónica, bueno, en invierno tengan menos, pero vivimos en un país que es bastante fructífero para quien quiere empezar a mirar aves. Entonces, yo recomiendo siempre arrancar por ahí, ¿no? Por conseguirse algún libro, alguna guía, bajarse una app y empezar a tratar de ponerle nombre y apellido a eso que los rodea. Yo siempre me pregunto por qué la gente
sabe, y un poco para eso hicimos con Tito la guía de aves, es el objetivo. Mm, Si vos vas al vivero, por ejemplo, y parás a alguien que esté comprando plantas un sábado y le preguntás los nombres de las especies, te vas a ver decir un montón de especies de plantas. sí, Jazmín paraguayo, jazmín del país, Santa Rita, un montón de plantas exóticas sí. y nativas capaz que menos. Y pájaros no, y son re Mm, comunes. Y a mí la gente me pregunta, ¿qué es eso? Y es un pájaro carpintero, un celestino, aves que están en todos lados. sí, Una picazuró, un tordo renegrido, o sea, son bichos comunes, parte del patrimonio. Entonces empezar por ahí, por esas... eh, a mí eso a veces me frustra, pero a la vez me incentiva, ¿no? Eso, que la claro, gente conozca las 10 especies, que alguien esté esperando el colectivo y diga, vi un mm, chingolo, y no diga vi un sí, gorrión, ¿no? Que eso es lo que siempre criticamos, de que la gente se sabe los nombres de todas las especies de mamíferos de África y no se sabe las 8 especies que pueden estar cantando al lado tuyo mientras esperás el tren. Eh, Calandria, sí, hornero, zorzal colorado. Eso es de una pobreza eh, patrimonial, del patrimonio natural, ¿no? Eh, que nos sepamos los nombres de las plantas que venden en el vivero y no de los pájaros que están Entonces, bueno, aprenderse esos nombres de esas especies ya es un buen comienzo. Y después tratar de hacer cosas para interactuar con ellas, ¿no? Eso, ponerle plantas nativas. A mí me gusta mucho poner semillas, bebederos. Esa interacción me parece que para un primer comienzo es sana. Por supuesto que no alcanza, no mm, vamos a salvar el planeta poniendo especies nativas en los jardines, pero sí vamos a hacer un cambio, por lo menos a nivel ciudad. Lo mismo con bebederos de agua, no vamos a salvar a ninguna especie, pero sí vamos a generar un mayor vínculo con las aves y probablemente de ahí a la conservación haya menos pasos. totalmente. Sí, también quizás a veces es algo que nos pasó, que todos estuvimos ahí, creo que nadie nace sabiendo y muchas veces mismo en las escuelas es como que la currícula o es como que uno depende de lo que aprende fuera del ámbito formal para esas cosas, lamentablemente. Ojalá que eso esté cambiando también. Pero todos, muchos estuvimos ahí y es salir también a ver qué hay afuera y de a poco se puede llegar a Sí, aprender, ¿no? Más. sí, igual otra parte de optimismo que tengo Mm, es que esto va a ir exponencialmente, ¿no? O sea, vos tenés cada vez muchísima más gente que sabe de aves, muchísima más gente que sabe de plantas nativas. Es lo que ha crecido el tema de las plantas nativas en los últimos años es muy importante, ¿no? A nivel organismos públicos, ya hay otra conciencia y entonces después crece exponencialmente. Ya tenés maestros que saben de pájaros y de plantas nativas, gerentes de empresas que saben de plantas y de aves nativas, ujú. funcionarios y funcionarias que saben del tema. Entonces ya eso baja las políticas públicas, se contagia. Entonces me parece que bueno, Eso es cierto, sí. ahí ya se da un crecimiento exponencial. Yo hoy conozco muchos funcionarios y gerentes de empresas y qué sé yo, que saben, porque bueno, han aprendido en los últimos, no sé, 20 años y hoy tienen 50 40 y bueno, están en tema. Entonces ya hay cosas que ya no se discuten, sientan otra base. Bueno, muchas gracias por haber participado de esta entrevista No, gracias por el espacio. y muchas cosas que no sabía, así que me alegro mucho de que hayas participado. Y bueno, invitamos entre los dos, invitamos a todos los que quieran a que nos sigan, a que era re marketinera, no, a que salgan básicamente y empiecen a preguntarse quizás qué hay. Seguramente ya lo están haciendo si están acá escuchando y escucharon todo esto, así que bueno. Sí, eso, hay que salir al campo, ¿no? Al campo, digo, es como una palabra que usamos, ¿no? Pero el campo es una plaza. En la ciudad de Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires, en todos hay un club de observadores de aves, un grupo de naturalistas.
gente aficionada. En general, la observación de aves es una linda actividad para hacer amigos, parejas, ir a tomar mate, es buena para la salud, para caminar, para ejercitar la memoria. Esto es en serio, digo, en términos de salud, Sí, y hay estudios que lo avalan, ¿no? Para la depresión también, eh, para el Alzheimer, no te cura el Alzheimer, pero te ayuda a estar entretenido, recordando nombres, figuras, con otras personas, hablar, todas cosas que se recetan muchas veces para retardar o apaciguar los efectos de esas enfermedades mentales, ¿no? mira, Hay un libro muy conocido de una persona también con una depresión muy profunda en Estados Unidos que él dice que se salvó con la observación de aves. Eh, no sé si científicamente está, y esto que digo no es tampoco tan sencillo, bien, pero bueno, para muchas personas ha sido una puerta de escape. Así que háganlo y júntense con otra gente para sentirse acompañados cuando arrancan, ¿no? bueno, Fran, gracias. Bueno, por nada. Esto es Cohabitat, un podcast para conversar. Conservar. Un podcast para aprender a cohabitar con lo que nos rodea.